cartografías correntinas de las calles, de la Plaza Cabral, de los lapachos en flor, que de alguna forma también nos visitan en Ituzaingó y nos permiten pensar en el fin de la cultura y los ciclos de las temporalidades guaraníes aún vigentes entre nosotros, ¿no? Que eso es extremadamente bello, extremadamente romántico, si se quiere, en sus colores, en sus diferentes manifestaciones, del rosa al amarillo al blanco, como un esquema, una paleta de colores que nos une a la memoria guaraní y a la memoria aún muy vigente en toda la territorialidad de la Paraguaya. Bueno, citábamos justamente la declaración 019 que ubica al cementerio como patrimonio cultural, ¿no? Y vamos un poco más allá también, porque en un registro que se va a hacer en el año 1982 de parte de la Academia Nacional de Bellas Artes, en un texto que se denomina Patrimonio Artístico Nacional, Inventario de Bienes Muebles, Provincia de Corrientes, en el apartado destinado a Ituzaingó, los arquitectos que van a visitar Ituzaingó en ese año, que justamente la parroquia San Juan Bautista se encontraba en refacciones por la voladura de la techumbre debido a un tornado que había acariciado Ituzaingó en ese momento. Ellos visitan el cementerio en el año 82 y hacen el registro de una tumba cuna de hierro y de una cruz extremadamente significativa, muy similar a la cruz de Compostela que presidía una de las tumbas, y lo registran en el año 82 ya como parte del patrimonio de la Academia Nacional de Bellas Artes. Este patrimonio de la Academia Nacional de Bellas Artes nosotros en este momento la tenemos en custodia en la Coordinación de Educación y Cultura en el área de museos, gracias a una intervención que va a realizar la Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad con la participación directa del señor Intendente, en el rescate justamente del patrimonio funerario de Ituzaingó, y habíamos llevado parte de esta colección a una muestra, a un encuentro de valoración y preservación de cementerios patrimoniales que se hizo en la ciudad de Posadas, y han quedado de alguna forma fascinados con el desarrollo de la herrería popular que posee el cementerio San Juan Bautista de Ituzaingó. Bueno, entonces, ¿qué le podemos decir al pueblo sobre el cementerio de San Juan Bautista? Yo les voy a compartir a ustedes parte de un artículo que yo publiqué en el Boletín Antropológico de la Universidad de Mérida. Es un artículo que se llama La muerte visitada, relevancia de los espacios funerarios, cementerio San Juan Bautista de Ituzaingó Corrientes. Esto salió en el Boletín Antropológico Saber ULA de la Universidad de Mérida, y está publicado como artículo de referato, con referato, como investigador de CONICET. Y yo hago aquí una reconstrucción mínima de lo que es la historia del cementerio San Juan Bautista. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Cuando planteamos estudiar el cementerio, nos encontramos justamente con un vacío de antecedentes históricos, y la mayoría de la construcción de la memoria del cementerio la realizamos por medio de entrevistas a lo que nosotros llamamos interlocutores claves, es decir, que nos brindaron esta posibilidad. Por ejemplo, hemos dialogado muchísimo con el señor Miguel López Brear. Un saludo a Miguel López Brear, un gran afectuoso saludo. También quiero hacer un saludito a Betty Portillo, que desde Ayolas, Paraguay, nos está escuchando, nos está siguiendo. Así que Betty, un abrazo. Pronto seguramente nos volveremos a encontrar con la sopa paraguaya, el boriborí, y poder compartir un poco algunos tererés ahí por la ciudad de Ayolas, por el paraíso de Ayolas también. ¿Sí? Bien, entonces, las entrevistas que nosotros realizamos para reconstruir la historia del cementerio nos llevan evidentemente a la dimensión de los archivos, ¿no? Pero también adolecemos de archivos, es decir, no tenemos en los archivos municipales data histórica del cementerio San Juan Bautista, y no tenemos tampoco en la parroquia San Juan Bautista archivos acerca del desarrollo de la cultura funeraria de Ituzaingó,
porque obviamente muchos de ellos se han perdido en el incendio del antiguo templo a fines del siglo XIX, y en el caso de la municipalidad también se han perdido en la quema de documentos que se va a realizar en el 70, entre el 60 y el 70, atendiendo obviamente a la circunstancia que el país vivía en ese momento, ¿no? Entonces, aquí tenemos un gran bache histórico que tuvimos que ir construyendo de a poco, ¿no? Lo que tenemos que tener en claro es lo siguiente, que lo que actualmente se llama como manzana del cementerio, la instalación actual de la manzana del cementerio, es un hecho, es un acontecimiento que no es reciente y que dataría aproximadamente de la década del 70 del siglo XIX, es decir, de 1870, de ahí un poquito hacia atrás, de ahí un poquito hacia adelante. Aunque el desarrollo más populoso del cementerio, es decir, el desarrollo más expansivo, se va a realizar o va a comenzar a tener lugar a principios del siglo XX, ¿no? 1910, 1920, 1930, es el momento en el que el cementerio va a comenzar a urbanizarse, va a comenzar a delimitarse, por ejemplo, con la donación de Coloso en lo que respecta al perímetro para la delimitación del cementerio San Juan Bautista, ¿no? Del alambrado para la delimitación, dicen los archivos. Bien, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta que en Ituzaingó, como en gran parte de la provincia, era una costumbre muy difundida inhumar los restos mortales de nuestros parientes en las chacras, por ejemplo, en los campos o en, de alguna forma, otros lugares de origen, ¿no? Esta inhumación en los campos da lugar, por ejemplo, a algunos de los enterratorios que nosotros podemos observar, por ejemplo, sobre la Ruta 12, que ahora parecen cementerios de ruta, pero que en realidad formaban parte de los cementerios de las estancias o el cementerio de los campos, ¿no? Y aquí me decía don Miguel López Brear, ser enterrado en el paraje de procedencia. Es decir, hasta inicios del siglo XX, muchos habitantes de Ituzaingó eran llevados post-mortem a sus lugares de nacimiento, es decir, fallecí en Ituzaingó, bueno, pero yo era de Cacatí, de Loreto, de San Miguel, de Taibaté, o de cualquiera de otras localidades. Entonces, al fallecer, lo que hacían mis parientes era llevarme de nuevo a Cacatí, a Loreto, a San Miguel, a Taibaté, para pasar ahí el descanso eterno. Esto era una práctica muy, muy usada, muy frecuente, hasta avanzado el siglo XX, ¿no? Obviamente esto era muy complejo, porque había todo un proceso aquí de traslado, principalmente en carretas, en carros y demás, que de ahí también tenemos estas prácticas de velar los carros, de velar las carretas, que es algo muy interesante, que todos podemos ir viendo con el transitar de este programa, bueno, que vamos a ir trabajando todas estas cuestiones, comentándole todas estas cuestiones a los habitantes de Ituzaingó, ¿no? Bueno, entonces, estas cuestiones vinculadas a cómo se usaban los cementerios, influye en ¿qué? En una consolidación muy tardía del espacio público, del espacio comunitario, destinado a lo que hoy conocemos nosotros como cementerio, ¿no? Entonces, en los primeros años de Ituzaingó, se usaban, como dije, las chacras, los parajes, los pueblos de nacimiento, y recién avanzado la década de 70 del siglo XIX, comenzó a generar más consolidación la actual manzana del cementerio, ¿sí? Y aquí hay un dato histórico muy interesante. Tienen que tener en cuenta que lo que fue la influencia de la iglesia pojesuítica en la provincia de Corrientes, y que de alguna forma debemos partir de que la provincia de Corrientes, en la provincia de Corrientes, la iglesia pojesuítica
se hace cargo de la administración de los cementerios a partir de los inicios del siglo XIX. Tendríamos entonces en este momento a los enterramientos junto a las iglesias, principalmente en las grandes ciudades. Pero desde 1871, como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla, de la peste, los cementerios van a trasladarse a las afueras del casco urbano, siendo una normativa que se va a generalizar a todas las comunidades. Es decir, que debido a la epidemia de fiebre amarilla, los cementerios intramuro, por decirlo así, ya no estaban permitidos. O sea, la iglesia ordena la instalación de los cementerios extramuro, afuera de las ciudades. Y fíjense, piensen ustedes esto. Yo estoy aquí, por ejemplo, en el Centro Cultural, en el casco histórico general, en el perímetro del casco histórico. ¿Y a cuánto me queda el cementerio San Juan Bautista? Es decir, me queda sobre el río Paraná, por fuera del casco histórico original de Ituzaingó. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que Ituzaingó se funda en 1864, pero su desarrollo urbano y su consolidación es posterior. Entonces, en la organización urbana incipiente ya opera esta lógica de que los cementerios o los espacios funerarios deberían estar por fuera, alejados del casco urbano, con la salvedad de que en Ituzaingó no se van a registrar enterratorios vinculados al primer templo. Obviamente hay muchas narrativas acerca de que en el actual casco histórico de Ituzaingó, hacia, por ejemplo, a la altura del Banco Macro, por ejemplo, existían enterramientos o cementerios, pero eso es propio de las estancias, ¿no? de los grandes terrenos de las casas. Pero no hay registros oficiales que hablen de enterramientos vinculados, por ejemplo, al primer templo, sobre calle Buenos Aires, o al segundo templo aquí frente al Centro Cultural, ¿no? Así entonces el cementerio San Juan Bautista va a recibir ese nombre recién en las primeras décadas del siglo XX, aproximadamente en 1930, se va a decidir que ese espacio se llame Cementerio San Juan Bautista, ¿no? Y que cuando se afianza la estructura municipal, digamos en 1929, 1930, se va a generar una administración de ese espacio. Y en 1925, el señor Luis Coloso construye el alambrado perimetral del cementerio, ya que existía en la localidad, de alguna forma, y el 10 de diciembre de 1930 es donde se va a poner ese nombre, el cementerio. O sea, el cementerio preexistía, el señor Coloso en 1925 va a construir el alambrado perimetral, y el 10 de diciembre de 1930 se designa con el nombre de San Juan Bautista, ¿no? Que son como datos interesantes en la memoria de Ituzaingó, ¿no? Bueno, entonces, en los inicios del cementerio San Juan Bautista se podían distinguir claramente lo que yo llamo los usos según el sector social de procedencia. Es decir, teníamos que las primeras tumbas del cementerio fueron las tumbas lózaras, las tumbas horizontales, dispuestas en la tierra, ¿no? Y aquí estaban estas ocupadas, diríamos nosotros, por muertos comunes, ¿no? Entre comillas, como señalaban los entrevistados con los cuales nosotros estuvimos dialogando, ¿no? Entonces, había una diferencia clara entre las personalidades distinguidas o el político reconocido y aquel que de alguna forma no tenía este estatus, ¿no? Pero recién avanzado el siglo XX, 1930, 1940, van a aparecer los primeros panteones, entre los que yo justamente me centro a trabajar, a describir, a indagar esos primeros panteones que de alguna forma están todavía en pie, algunos un poco deteriorados, pero que son tumbas familiares, son panteones de familias que nos permiten a nosotros construir algo sobre la historia de Ituzaingó, ¿no? Bien, entonces, un cementerio que recibe su nombre en 1930, el 10 de diciembre de 1930,
que su muro perimetral se construye en 1925, es decir, su alambrado perimetral, donación del señor Luis Coloso, que comienza a consolidarse a principios del siglo XX, pero que ya estaba siendo usado en 1870, ¿no? Esta es una primera aproximación a los datos históricos generales. De ahí en adelante voy a empezar a dialogar con ustedes acerca de estos primeros panteones de las familias fundacionales, de las líneas de las familias fundacionales, pero antes de comenzar a charlar sobre eso, vamos a ir a otra pausita musical para que renueven su mate, para que le den el maíz a la gallina, para lo que estén haciendo, fijarse un poco la olla en el fuego y de alguna forma prepararnos para el último bloquecito antes de ir a sembrar el Sarandí histórico a las 11:30 en el Museo Manuel Ignacio Lagraña.